muy estresados, ya sea por el teletrabajo, por las labores, por este compartir temáticas de corresponsabilidad familiar, en un espacio reducido de nuestros hogares, lo que nos, sin duda, tensiona las relaciones, sin duda también, sumado al teletrabajo, quienes nos estamos desempeñando también en esas funciones, sin duda que es un tremendo desafío el que nos lleva digamos, este confinamiento. Así que hoy día vamos a hablar sobre salud mental y teletrabajo, y para eso hemos invitado a Milenko del Valle. Milenko es psicólogo y doctor en psicología de nuestra universidad, también es investigador y académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta. Así es que, sin más preámbulo, vamos a dejar entonces a Milenko para que podamos comenzar con este nuevo ciclo de webinar sobre salud mental y teletrabajo. Milenko, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola, gracias. Bueno, primero gracias, antes que todo gracias a la Dirección de Vinculación, a ustedes, por invitarme a este espacio. Y voy a tratar de compartir pantalla si es que puedo. Sí, sí se puede. A ver. ¿Se ve bien? Sí. Pantalla se ve, ok. A ver, voy a ampliar esto y lo que les quiero comentar primero es que vamos a trabajar sobre, o lo que quiero compartir con ustedes más que nada, son algunos contenidos que tienen relación con el teletrabajo y la salud mental, algunos antecedentes que hoy día tenemos y que creo que son fundamentales para entender lo que está ocurriendo, cuáles han sido también los efectos del confinamiento en la salud psicológica, ver la alternativa de equilibrio. Entenderán que yo también estoy algo estresado, el teletrabajo también me está pasando la cuenta, algunas medidas psicológicas preventivas, y así como también ver la alternativa de cómo yo me entiendo y cómo entiendo al otro, cómo entender la situación, para finalmente ver algunas conclusiones. Primero, esta modalidad, cuando uno se pregunta qué es lo que es el teletrabajo, hay que entender que no es nueva, sino que viene hace un tiempo ya, denominada teleworking, home office, y en definitiva se caracteriza por una posición distante de un trabajador en relación a su empleador, es decir, o a su jefatura directa. Se entiende que el teletrabajo entonces porque estamos a distancia, una distancia física en este caso. Países industrializados esto lo tienen como parte de su repertorio en las empresas. Y eso también incluye, hace un tiempo, la utilización de las TIC o de las tecnologías de la comunicación, de la información, de las conexiones, para que nos permita desarrollar algún trabajo y poder comunicarse con estas jefaturas y con compañeros de trabajo fundamentalmente. Como les decía, esto en países un poco más desarrollados era un concepto que se venía aplicando y que había dado muy buenos resultados. ¿Y esto por qué? Porque lo que hace es escribir en forma bastante genérica todas las formas que uno puede utilizar para poder trabajar a distancia, con un distanciamiento más bien físico. El tema que nos vimos en algún momento y que nosotros creo que nos ha pasado la cuenta como sociedad también, es que algunas empresas habían reportado durante algún tiempo que había un aumento de la productividad y una reducción de los costos relativos a lo que era a la contratación de personal. Claro, muchas empresas se dieron cuenta que aquí tenían una alternativa de mejorar lo que era su producción, pero eso significaba también que los trabajadores, las trabajadoras tuvieran entornos que fueran los más apropiados para poder realizar este teletrabajo. Entonces, la primera discusión en que yo invito es esta sensación de saber, y más que sensación es un dato empírico, que una cosa es tener un teletrabajo acordado, donde existen una serie de condiciones favorables para poder realizar ese trabajo a distancia, y otra cosa es el teletrabajo obligado. Nosotros, por situación de pandemia, y también condiciones que nos habían dado a nivel estructural en nuestro país, la mayoría de nosotros nos vimos en este segundo alternativa, o sea, un teletrabajo obligado. Y en la mayoría de los casos, ¿qué le ocurre? Por lo menos tres situaciones que nosotros no hemos tenido que enfrentar de manera directa, por decirlo así, cuando hablamos de un teletrabajo obligado. Por un lado,
primero fue obligado, por lo tanto fue imprevisto. Y como fue imprevisto, también significó una serie de incertidumbres. En segundo lugar, la mayoría de las acciones en el teletrabajo no se planificaron con anticipación, ni tampoco se tenían todas las condiciones, tanto tecnológicas, psicológicas, emocionales, ni con lo que podía ocurrir, porque no era un teletrabajo obligado sin situación de pandemia, en este caso sin situación de confinamiento, sino que además se le agrega un factor estresor que se le denomina en psicología, que es el caso del confinamiento y la pandemia. Y un tercer punto esencial tiene que ver con los espacios de trabajo, que aquí es donde voy a abordarlo con un poco más detenimiento, que tiene relación justamente con el respeto que hay que tener a los integrantes de esta comunidad del teletrabajo, que en definitiva lo que ocurrió fue que los espacios que nosotros teníamos para trabajar lo tuvimos que llevar a nuestro hogar, a nuestra casa, y eso significó que nos afectara la concentración, aparte de otras obligaciones que luego voy a profundizar. Pero en términos concretos, esto del teletrabajo, si bien es cierto, es algo que en algunos países y en algunas profesiones, en algunas áreas, se está desarrollando, inclusive habían contratos donde se le explicaba a la persona cómo era el tipo de trabajo que tenía que realizar a distancia física. En cambio, hoy día nos vimos enfrentados a estar obligados, a estar confinados y a generar teletrabajo con estas condiciones que ya entendemos que no las teníamos y que muchos de nosotros no las sigue teniendo y probablemente no las va a tener por algún tiempo. Pero luego también es importante reconocer qué significa la salud mental. Y en este aspecto se sabe que la salud mental, aparte de ser un bienestar desde el punto de vista del individuo, es consciente de lo que le está ocurriendo, es consciente de sus capacidades, tiene capacidad para enfrentar cierto tipo de situaciones, generalmente normales de la vida, por lo tanto puede desarrollar actividades productivas y sentirse bastante satisfecho con lo que está haciendo. No obstante, también se sabe desde lo que es el campo de la salud mental, que no solamente la salud mental significa ausencia de enfermedad o que no estoy enfermo, sino que además incluye dos o tres conceptos clave. Uno de ellos es el bienestar subjetivo, el otro tiene que ver con la satisfacción, ya voy a aclararle luego qué tipo de satisfacción existe, una satisfacción general y otras más específicas, y la capacidad que cada ser humano tiene para poder desarrollarse y tener un proyecto de vida. Ahora, ¿tiene importancia en la salud mental? Absolutamente. La investigación ha demostrado una correlación directa entre el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida y la salud mental. En este tema quisiera luego entrar, porque tengo una diapo específicamente para cerrar esta conversación respecto a este tema del bienestar subjetivo y la satisfacción. ¿Qué me interesa ahora? Que ya sabemos lo que es el teletrabajo y la salud mental, algo muy, muy corto, muy preciso, muy fundamental, es que la salud mental se puede ver afectada y puede tener algunas alteraciones desde el punto de vista cognitivo, del punto de vista afectivo y del punto de vista conductual. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos alteraciones desde el punto de vista cognitivo, afectivo y conductual, empieza a generar un ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, en este caso, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, todo lo que tiene que ver con la parte familiar, todo lo que tiene que ver con la parte salud emocional, psicológica, física, empieza a alterarse. Y eso genera una serie de trastornos y por lo tanto genera dificultades para poder enfrentarse a distintos desafíos que nos genera este teletrabajo. Ahora, la pregunta es, ¿y esto es nuevo? ¿Había ocurrido antes? ¿Lo de la pandemia? Claro que no. De 1918, la más grande, por lo menos. Pero ¿cuáles son los antecedentes que por lo menos yo quiero compartir con ustedes que llaman la atención? Si ustedes revisan la Superintendencia de Seguridad Social, el año 2017, un 33% de enfermedades profesionales tenían que ver con la salud mental. El año 2018, ese 33% de denuncias por enfermedades profesionales que tenían que ver con salud mental, particularmente trastornos de adaptación, subió un 36%. Y el 2019, que es el último dato que tenemos acá en Chile, ahí aparece en la gráfica además, problema de salud mental. Ahora, ¿qué significa eso? Que muchos profesionales terminan reconociendo que tienen serios trastornos, y entre esos trastornos está el estrés, la ansiedad,
la depresión, la angustia y distintas crisis de adaptación. Pero esto hasta el 2019, datos de 2020 no hay. Así que vamos a esperar que la superintendencia suelte los datos 2020 porque me imagino que esto va a crecer exponencialmente. Pero lo que sí tenemos es el sondeo que realizó la consultora Randstad en Santiago, ahora el 2020, donde encuestados a trabajadores demostraron que el 51% de ellos ya había reconocido en este año 2020 que su salud mental se había visto afectada. Y que era más agudo este problema, es decir, había mayor nivel de deterioro psicológico, llegando a un 77%, entre trabajadores entre 25 y 44. Un dato era que la verdad es que se ha denominado dentro de los círculos de psicología y de psiquiatría va a tener efectos bastante nocivos en nuestra población. Ahora, ¿qué es lo que demostró también, qué es lo que demostró este sondeo que se realizó en el 2020? También se les preguntaba a las personas, en definitiva, qué es lo que les generaba mayor fuente o niveles de inquietud, dónde estaban concentrados. Primero, la angustia constante con la posibilidad de ser desvinculado del trabajo. Ese es un dato que se está evaluando. Se sabe también, este dato no lo tengo acá, pero también había leído un informe de que más del 60% de trabajadores estaba viendo opciones de una segunda fuente de trabajo que fuera desvinculado de la primera. Un 55% de las personas encuestadas tienen temor a contagiarse. Es decir, tanto ellos como también su familiar o alguna persona de su entorno más cercano. El agobio, porque significa trabajar, organizar la vida y lidiar con esta doble presencia que le llaman algunos especialistas desde lo laboral, llega al 35%. Y el temor que tienen muchos de los trabajadores a la suspensión del contrato, que se le modifique el contrato o la reducción de ingresos, y con las consecuencias que ello indica, es el 32%. Entenderán que es una situación bastante compleja como antecedente. Estos son estudios preliminares, seguramente después vamos a tener algunos otros más profundos. Pero hay un estudio que también se hizo acá por la empresa trabajando.com, que indica que el 79% de las personas que fueron encuestadas ya reconocían que pasaban o le dedicaban más horas al trabajo que antes, por supuesto, y que ya se elevó a un 70% de trabajadores que tiene síntomas de estrés o que tiene la sensación de estar estresado. Un 59% dice que ha aumentado la carga laboral, un 54% admite que no les alcanza el tiempo, y un 47% tiene inseguridad laboral. Y eso también es para discutirlo, porque un 47% tiene inseguridad laboral, pero el mismo porcentaje dice sentirse presionado por su jefatura directa. Y esto para mí es de una larga conversación, porque claramente los niveles de presión van bajando en la medida de la posición del trabajador. Por lo tanto, es una cadena directa de presiones, y eso afecta la salud mental de todos nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Hoy día el trabajo a distancia, hoy día este teletrabajo, esto de estar realizando labores desde casa, con todo lo que eso implica, creo que nos ha afectado a todos, a todas. Ha sido pero transversal. De diferentes maneras, por supuesto, responde a diferentes mecanismos que tenemos para poder enfrentar esta situación, responde a diferentes tipos de herramientas que nosotros podemos tener para enfrentar esta situación, responde también a nuestra preparación previa para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y más aún si nosotros consideramos que estamos en confinamiento por pandemia, el espacio del hogar, que era un espacio de relajo,
de tranquilidad, que era un espacio para estar con la familia, un espacio inclusive para desconectarse del trabajo, hoy día se ha transformado en un entorno que genera estrés. Y genera estrés no solamente por las causas o por las incidencias que les comenté anteriormente, sino que porque el hogar se transformó en fuente de estrés. Y creo que aquí es mi primer llamado a atención, es, a ver, parto de la premisa que lo mejor para poder enfrentar situaciones es conocer las situaciones, es saber lo que ocurre. Y saber lo que ocurre significa también aceptar que este espacio que antes para nosotros era un espacio no de confinamiento, era un espacio de familia, era un espacio de desahogo, era un espacio de ocio, era un espacio de cariño, era un espacio de muchas cosas, lo que significa casa, lo que significa hogar. Hoy día esto mismo se está constituyendo en factor de estrés. La familia es un estresor, los espacios es un estresor, la jefatura es un estresor, el trabajo es un estresor, cumplir con labores de la casa termina siendo también un estresor. Y eso hay que reconocerlo con el objetivo de que no perdure en el tiempo. Esto es limitado, esto no va a ser para siempre. Por lo tanto, saberlo es saber también saber qué hacer. Que esa es un poco la invitación como antecedente de lo que está ocurriendo actualmente. Estudios posteriores van a ver, ya hay universidades que están realizando investigaciones respecto a lo que significa el confinamiento y el teletrabajo. Hay mucho material que habla de cómo aumenta en algunos casos la productividad y cómo en otros casos disminuye la productividad. Ahora, ¿cómo nos ha afectado esto, el confinamiento y la laboral? Primero, lo que le comentaba ya, todos los trabajos, todas las recomendaciones, todos los informes que ha sacado el MinSal, que ha sacado el IST, que ha sacado ATS y otro tipo de instituciones tan nacionales como internacionales, muestran que tenemos inseguridad laboral. Hay una incertidumbre del futuro, que ese es un aspecto clave en psicología. Cuando la persona no tiene certeza de lo que va a ocurrir, generalmente se generan desajustes. Hay un nivel de agotamiento, en este caso a mí me corresponde hablar fundamentalmente del agotamiento psicológico, y hay agotamiento emocional. Y ustedes entenderán que tanto el agotamiento psicológico como el emocional nos termina desequilibrando si es que no están adecuadamente establecidos como parte de nuestro ritmo biopsicosocial. Este confinamiento y esta pandemia nos ha alterado los horarios. Hay muchos reportes de personas que están sufriendo con serios problemas de insomnio. Lo mismo en los horarios que habitualmente teníamos y que marcaban nuestros ritmos para poder desayunar, para poder almorzar, se han visto alterados, con las consecuencias físicas que eso implica, con las consecuencias psicológicas que eso implica. Como les comentaba anteriormente, mucha gente considera que se le ha aumentado la carga de trabajo, disminuyó la interacción social. Hay una discusión que se generó, o por lo menos que un grupo de especialistas generamos, respecto a este concepto de distanciamiento social. Nosotros consideramos que el distanciamiento es físico. Social no tendríamos que tener distanciamiento. Nuestro distanciamiento social lo que hace es aumentar los riesgos de sufrir alguna patología. Aumento de carga doméstica. Uno pensará que si estoy haciendo lo mismo, ¿por qué siento que hay un aumento? Porque entenderán que en la casa los roles se han visto trastocados. Mientras se está trabajando también se está haciendo uno padre, madre, hermano, hijo. Y acá hay un punto que lo están estudiando los especialistas que tiene que ver con estos espacios de ocio y actividad física. Se ha reconocido, distintos estudios confirman que necesitamos tener ocio. Necesitamos tener actividad física, no solamente deporte. Entonces, esa sensación de que se nos ha privado libertad, claramente lo que hace es aumentar, no es una relación directa, pero sí aumenta las probabilidades de sufrir de estrés, de ansiedad y de otro tipo de patologías como angustia, depresiones y otras. Todos trastornos que por lo demás entenderán que son bastante comunes en una población como la nuestra y que se puede aumentar ya sea por factores internos. Factor interno me refiero a características nuestras que ponemos a disposición para saber cómo enfrentar este tipo de situaciones, como también a factores externos.
Y hoy día estamos condicionados por factores externos e internos, por lo tanto, se prevé un aumento exponencial de este tipo de trastornos. ¿Qué genera y qué síntomas generan este tipo de trastornos? Entenderán que todo está ligado, y estos trastornos que les voy a hablar tienen que ver, estos síntomas, perdón, que les voy a hablar, están muy asociados a la sensación, a los sentimientos que tenemos en la otra columna que tiene que ver con incertidumbre del futuro, inseguridad laboral. Primero, la mayoría de nosotros tiene temor, miedo, frustración por no hacer lo que comúnmente hacíamos, y muchos de nosotros estamos haciendo las cosas en el doble del tiempo. Irritabilidad, y que tiene que ver un poco con este cansancio emocional, que significa que tenemos menos paciencia para tratar con otros. Esos otros significativos son familia y es gente de nuestro ámbito laboral. Muchas personas empiezan a sentir síntomas de tristeza, de pena, que acompañada muchas veces de angustia, de desesperanza. Ese cansancio físico y ese cansancio emocional también existe. Una preocupación excesiva, y en esto yo creo que no contribuyen mucho los medios de comunicación, los medios de comunicación formales, ¿no? Generan un nivel de preocupación pero excesiva. Después les voy a comentar cómo disminuirlo. Afecta, o uno de los síntomas, la falta de concentración, como les decía, esa concentración que antes uno tenía para sacar las cosas en 5 minutos, ya no estamos demorando 15. Hay una sensación de inseguridad por lo que va a ocurrir, por lo que está ocurriendo. Lo peor que puede ocurrir es cuando nos dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es silencioso, esto no se sabe cuándo termina, esto no se sabe cuándo empezó, cómo empezó, qué es lo que puede ocurrir, te genera inseguridad. Y todos estos síntomas, así con inseguridad, la ansiedad, el malestar, lo que terminan haciendo es generando todo un cuadro que obviamente da cuenta que estamos con algún tipo de trastorno de estrés, de ansiedad, depresión, de angustia o de cualquier otro. Ahora, distintos factores se consideran que son estresores y afectan a la salud mental. Por lo tanto, es aún mayor cuando estamos en una situación de incertidumbre. Y en este caso nos encontramos como país, como sociedad, frente a la incertidumbre no solamente sanitaria, sino que también incertidumbre laboral, incertidumbre familiar, mental, por qué no decirlo. Pero ¿qué es lo bueno? Porque hasta acá, dato antecedente, y esto podríamos estar toda la tarde y no me interesa. Me interesa más bien explorar qué es lo bueno y cómo nosotros encontramos un equilibrio, cómo tenemos la capacidad de salir adelante, cómo tenemos la capacidad y como ser humano estamos preparados para este tipo de eventos. No es primera vez que ocurre, probablemente es novedoso lo que está ocurriendo puntualmente, pero el ser humano primero tiene la capacidad de encontrar equilibrio y mantener la coherencia psíquica. Yo formo parte de un enfoque que habla que nosotros estamos orientados para estar siempre bien. Y los desajustes se producen por un montón de motivos, tanto internos como externos, pero tenemos la capacidad de encontrar un equilibrio, que esta capacidad de en algún momento sentirnos que estamos desequilibrados emocional, psicológicamente, laboralmente, el ser humano, los individuos, tenemos esa capacidad para ir a encontrar un equilibrio desde toda perspectiva. Y eso también implica que buscamos una coherencia psíquica, y esa coherencia psíquica nos permite estar o ser estables para enfrentar distintos tipos de situaciones. Así como también sabemos que tenemos la capacidad para modificar la percepción del entorno, y modificar la percepción del entorno es lo que los psicólogos cognitivos decimos muchas veces que es una premisa para nosotros desde la psicología cognitiva, y es que el entorno por sí mismo o las cosas por sí mismas no nos causan problemas. Lo que nos causa problema es la percepción que nosotros tenemos de esas cosas. Si uno cambia la percepción de esas cosas, probablemente las cosas se van a modificar. Y no estoy hablando de efectos directos en cuanto a lo físico, a lo material. Estoy hablando de cómo nosotros somos capaces de procesar eso que está allá afuera. Si el lente que nosotros tenemos para procesar lo que está afuera es de un color determinado, bueno, entenderán entonces que ese color es el que va a primar al momento de mirar eso que está allá afuera. Pero tenemos la capacidad de modificar esa percepción cuando nos damos cuenta que nos está generando dificultad o nos está generando algún tipo de trastorno. Tenemos factores protectores que nos ayudan, todos nosotros, se denominan factores de riesgo y factores de protector.
de protección. Los factores de riesgo es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, pero los factores de protectores son aquellos a los que nosotros siempre recurrimos para hacer frente a distintos tipos de situaciones. Y ahí la importancia son las redes de apoyo, en este caso la familia tendría que ser un factor protector, las amistades son un factor protector, y la idea, hoy día por lo menos lo que estamos conversando, es que el trabajo, los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, el jefe directo, se transformen en factores protectores. Es decir, si entienden ellos y entendemos todos lo que está ocurriendo, por lo tanto nos vamos a tender a ayudar, nos vamos a comprometer con salir adelante. Tenemos una capacidad de ser resiliente, y esto también se ha discutido, si bien es cierto, esto forma parte de una teoría que se hablaba de que algunas personas tenían la capacidad de ser resilientes. La última investigación han demostrado que como ser humano, por naturaleza, tenemos la capacidad de salir adelante frente a la adversidad. En nuestro país, en nuestra sociedad se ha demostrado esto a nivel macro, pero si uno busca a nivel más individual, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la capacidad, inclusive frente a la adversidad, frente a situaciones que parecieran que son bastante complicadas o que no podemos salir, se puede. Nuestra resiliencia, independiente de si estamos frente a una crisis, nuestro organismo está preparado para salir adelante independiente del entorno y el contexto. Y lo más bonito de todo es que nuestro cerebro, desde la neuroplasticidad particularmente, nos ha enseñado que aprendemos nuestras experiencias y también aprendemos de otros significativos. Otro significativo que en el caso de los niños es a través del modelaje, por lo tanto, si usted es un trabajador que está estresado, lo más seguro es que modele en su hijo, su hija, su sobrino, su sobrina, su hermana, su hermano, le modele el estrés. Entonces, si tenemos capacidad de aprendizaje, se ha demostrado que tenemos la capacidad de aprender, que la naturaleza del ser humano es poder aprender de la experiencia y aprender de otros significativos, bueno, sabemos entonces cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones. Algunas medidas preventivas, que es lo que me habían solicitado, así como dentro del contexto. Hay algunas que son del teletrabajo, que eso las puede encontrar en distintas páginas, creo que se ha tratado de avanzar, no sé si de la mejor manera, pero se ha tratado de avanzar lo mejor posible, creo yo. Pero aquí las medidas preventivas para que no ocurra lo que estábamos conversando por el lado del teletrabajo es, entendiéndose que lo estamos haciendo desde el hogar generalmente, es organizar un espacio de trabajo dentro de lo posible. Entiendo que existen brechas respecto a cómo organizar un espacio de trabajo, desde personas que tienen un estudio, de personas que siempre han tenido un espacio específico para poder realizar trabajo desde casa, pero hay otras personas que no lo tienen, y ahí generalmente la recomendación es que busquen un espacio donde se sientan más cómodo, independiente que tenga que compartir. Eso es esencial, saber que ese es el espacio para trabajar. Y ya le explico por qué. Porque si uno tiene un espacio, lo que sea, la mesa, el comedor, la pieza, ojalá no fuera la pieza, entiéndase, ¿por qué? Porque hay que buscar, desde el punto de vista del teletrabajo, mantener una rutina. Y cuando, si bien es cierto, se ha criticado lo que significa mantener una rutina, hoy más que nunca se hace necesario mantener una rutina. Mantener la rutina significa laboral, es tratar de acercarse y ajustarse lo más posible al horario y a la rutina que teníamos cuando realizábamos trabajo presencial. Cuando hablamos de generar límites psicológicos, yo creo que esto es fundamental desde la perspectiva de que en esta confusión de roles que estamos teniendo, en esta situación de estamos trabajando inclusive hasta muy tarde o desde muy temprano, es mantener ese límite psicológico con la jefatura, con los compañeros de trabajo, ya que nosotros tendríamos una rutina para decir trabajo de tal a tal horario, pero además intentar en lo posible mantener un límite en lo que es el trabajo que estoy haciendo desde casa y la familia. Es decir, ¿qué tiempo le estoy dando a la familia? Si yo estoy trabajando hasta las 9 de la noche, cosa que no era habitual, mi familia se ve resentida. ¿Y por qué se ve resentida? Porque no estoy poniendo un límite psicológico. Y el límite psicológico es, yo trabajo hasta las 6:30 de la tarde. Eventualmente podría aparecer alguna situación que se entiende que aparece también cuando estamos presenciales, pero eso también le da cierta estabilidad a la familia, por supuesto. Planificar el trabajo y mantener el contacto con la jefatura es lo ideal. Si nuestra jefatura, las direcciones, tienen canales de comunicación efectivos, y por eso que se sabe que hay algunos tipos de trabajo y empresas que están mejor preparadas para esto que otras,
que no lo estaban para nada y que hoy día estamos viendo las consecuencias. La realización de pausas activas se ha recomendado muchísimo. No sé, la verdad, esta situación de tener que trabajar de la casa y si no tenían las condiciones, si no teníamos la silla, si no teníamos la mesa, el escritorio adecuado, cada 15 minutos, cada 20 minutos es recomendable hacer algún tipo de ejercicio, porque el cuerpo se empieza a afectar. Y se empieza a afectar, ¿por qué? No solamente porque uno está trabajando en un espacio que es más reducido o que tiene una serie de limitancias, sino porque lo más probable es que no estemos respetando las comidas. Probablemente se aumentó el consumo de bebida alcohólica y de otros, y no se están respetando el horario. Y entenderán que todo eso genera una disfunción en nuestro organismo y en nuestra salud mental, y también en nuestra salud física. Y de ahí que el equilibrio es, identifiquemos lo antes posible aquellos pensamientos que puedan generar malestar. Cuando se habla de identificar pensamientos que puedan generar malestar, es que hay ciertos pensamientos intrusivos que son súper incómodos, y esos pensamientos intrusivos que son incómodos empiezan a aparecer, se quedan, no salen, y lo único que logran es acentuar el malestar emocional. Entonces hay que identificarlos para detenerlo el flujo del pensamiento. Por eso se llaman pensamientos intrusivos, porque están ahí y en muchas ocasiones se transforman en pensamientos rumiantes, o sea, le da vuelta a uno todo el día. Reconocer las emociones, bueno, se sabe, esto no es nuevo, más que nunca hay que estar preparado para saber qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, acoger esas emociones, no juzgarlas, sino que entender mejor aún que está bien que yo tenga estas emociones, las que hablábamos anteriormente, esas sensaciones que uno de repente tiene en este tipo de situaciones. Y de repente existe la tendencia a sobreinformar, que está más abajo, existe la tendencia a especular, hay mucha especulación en nuestro medio, y la verdad es que lo único que hace eso es generar mayor nivel de incertidumbre. El mantener la rutina diaria se sabe que tiene efectos positivos sobre la salud mental, así como realizar ejercicio de cualquier tipo. No necesitamos tener en la casa un gimnasio, no necesitamos tener pesas, no necesitamos nada. Son ejercicios que se encuentran en internet, inclusive de relajación o ejercicios para pausas activas, bastante simples. Mantener contacto con redes de apoyo y mantener una buena higiene del sueño. Aquí en la higiene del sueño me detengo. Se sabe que una buena higiene del sueño no solamente produce mejores niveles de melatonina que necesitamos, por supuesto, en nuestro organismo y que nos permiten avanzar y nos permiten mantener un ciclo de sueño nocturno como corresponde, sino que además tiene que ver con bajar la ingesta de café y de todo tipo de sustancias en las noches que puedan alterar este ciclo del sueño. Por lo tanto, lo que se busca es tratar de mantener una higiene del sueño, porque eso te va regulando una serie de hormonas también, que luego afectan de manera positiva o negativa. El otro día, en este caso, hablamos el otro día en la rutina diaria del trabajo. Y con esto quiero volver... para ir cerrando ya esto, que creo que estoy en los minutos. Para ir cerrando esto, quiero detenerme y volver atrás cuando les dije que iba a trabajar más con lo que era el bienestar subjetivo. Ahora, ¿qué pasa con el bienestar subjetivo? El bienestar subjetivo es una evaluación, hacemos todos nosotros como seres humanos una evaluación respecto a lo que es la vida, todos lo hacemos, y eso significa que elaboramos juicios cognitivos sobre la satisfacción vital, sobre la satisfacción que tenemos con la vida. Y son valoraciones afectivas de estado de ánimo y de emociones. Es decir, el bienestar subjetivo es la evaluación que, de carácter obviamente cognitivo y también afectivo, que hacemos todos nosotros para saber si estamos o no estamos bien. Y es subjetivo porque se ha descubierto en muchas investigaciones que más allá de la calidad externa que uno puede asumir del bienestar, también, y a rato es mucho más importante, la percepción subjetiva que cada uno de nosotros tenemos de la vida que tenemos. Y eso incluye atención al pasado, al presente y al futuro.
conociendo justamente que esto afecta la calidad de vida. Pero también se sabe tener tener emociones de manera frecuente y que sean positivas, aumenta el bienestar subjetivo. Tener emociones frecuentemente negativas disminuye el bienestar subjetivo. Entonces, ahora entenderán la importancia que yo por lo menos, o el acento que pongo, cuando percibo que las cosas que están ocurriendo me van a afectar negativamente, desencadeno emociones negativas. Y al desencadenar emociones negativas, afectan y me disminuyen el bienestar subjetivo. Es decir, mi bienestar subjetivo es de baja calidad. En cambio, si tengo emociones positivas respecto a lo que está ocurriendo, porque sé cómo enfrentarla, aumenta mi bienestar subjetivo. Ahora, pero ¿y esto qué significa o para dónde nos lleva? En definitiva, nos lleva a dos situaciones que yo quería compartir con ustedes. Por un lado, desde la teoría de la autodeterminación, que nosotros tenemos dos maneras de poder enfrentar y que se mueva el bienestar subjetivo. Uno de ellos tiene que ver con la implicación en metas. La implicación en meta está relacionada a qué es lo que yo tengo o qué es lo que me propongo para futuro. O sea, qué es lo que persigo. Y aquí aparece entonces como importante la motivación. Si yo tengo clara la meta que quiero conseguir a corto plazo y a mediano plazo, y me implico en esa meta, en la medida que voy recorriendo el camino para llegar a esa meta, voy entendiendo mis emociones, tengo claro todos los procesos cognitivos que están presentes, lo más seguro es que aumente mi bienestar subjetivo. Por lo tanto, la motivación para hacer lo que quiero hacer para conseguir una meta aparece como fundamental. Desde esa perspectiva, el ser humano, por lo menos desde el enfoque que yo lo veo, el ser humano es una persona que está orientada hacia la motivación, a implicarse en cosas. Más bien, lo extraño es no implicarse en metas. Y el segundo componente, ahora, hay distintas estrategias para poder implicarse en una meta o no implicarse en una meta. Y el segundo factor tiene que ver el uso de un afrontamiento efectivo. Hay personas que tienen un nivel de afrontamiento que no es efectivo, ya que evitan cierto tipo de situaciones, o más bien descontrolan la mirada que tienen de ese tipo de situaciones. Y aquí lo que se busca en esta idea de un afrontamiento efectivo es que las personas más bien entiendan lo que está ocurriendo, no para cambiar la situación porque probablemente no está en nuestro control, sino que más bien es cambiar la percepción que tenemos de esa situación. Es decir, ser capaz de implicarme en una meta teniendo un afrontamiento efectivo, cambiando la percepción que tengo de la situación, lo más probable es que no la pueda controlar, genera emociones que tienden a ser positivas, y esas emociones que tienden a ser positivas por el pensamiento, por el proceso que realicé, me generan un bienestar subjetivo. Y al generarme un bienestar subjetivo, aumenta entonces mi salud mental. Ese es el concepto más general. Como conclusión, que es lo que me interesa, y les presento un logo que ya les voy a comentar de ese logo. En la medida que usted tiene un conocimiento respecto a lo que está ocurriendo, en la medida que usted conoce lo que es la salud mental, en la medida que usted sabe lo que le puede estar afectando a nivel laboral, en este caso con el teletrabajo, los síntomas que usted empieza a reconocer, es capaz de entender la situación. A partir de ese preciso momento, usted está en una condición de ventaja, porque entonces ya sabe que si tiene una buena motivación autónoma, para poder conseguir una meta, sabiendo que puede cambiar las percepciones, lo más seguro que va a utilizar estrategias de afrontamiento que son adecuadas. Y si utiliza estrategias de afrontamiento adecuadas, eso significa también entonces que va a tener buena salud mental. Y a propósito de esto mismo, como conclusión, en Antofagasta, y les muestro el logo, se ha creado todo un programa que se llama Yo Cuido Mi Salud Mental. Participan distintos tipos de organizaciones, y es un programa que, junto con otros programas que hay, por supuesto,
este programa en particular es para atender a la gente, a la población de Antofagasta, de manera gratuita, para prestarle primeros auxilios psicológicos, entendiéndose que todos estos síntomas y todo lo que estamos hablando no lo maneje solamente un grupo reservado, sino que más bien sea de amplia difusión para que la gente tenga oportunidades sin costo de poder ser atendida. Eso, muchas gracias. Ok, damos pasos a las preguntas. Quienes tienen alguna consulta puedan levantar su manito, la manito de ahí, o conectar su audio. Hay algunas reflexiones que fueron compartiendo en el chat. Algunas participantes, por ejemplo, decían que los procesos de adaptación al modelo del teletrabajo, los temores, el estrés, el agotamiento, en estos 4 meses de confinamiento ha hecho que, si bien hay personas que se han adaptado, creen que hay un claro conflicto cuando se deba volver a la rutina. Y ahí, tal vez, ahí surge una primera pregunta, Milenko, ¿cómo hacerlo, cómo va a ser este proceso, o cómo enfrentamos desde que tenemos que trabajar en el regreso? Súper, súper. Yo creo que es súper, ¿sabes qué? Es súper. Esto me lo habían preguntado, uno dice, ¿sabes qué? Estamos recién preparándonos para el teletrabajo, cuidado de salud mental, y en 3 meses más te dicen, ¿sabes qué? Regresa. A ver, lo primero que yo quiero compartir con ustedes, por lo menos la información que yo manejo. Entiéndase que puedo estar equivocado con la información que manejo, pero la voy a compartir igual. El teletrabajo llegó y se quedó, se va a quedar, no se va a ir. Es decir, esto de que vamos a volver, sí, sí, se están preparando para una segunda pandemia, probablemente, pero más que prepararse una segunda pandemia, el teletrabajo creo que ya se instaló y todas las organizaciones están pensando en eso. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir a propósito de lo que me pregunta Ixa? Es que vamos a tener que tener la capacidad de entender que vamos a estar en un proceso de desajuste y ajuste por un periodo. ¿Eso qué significa? Hoy día, cuando tengamos claridad absoluta de cómo enfrentar el teletrabajo desde la casa y nos hagan volver eventualmente, van a existir algún tipo de situaciones que es bueno que se converse, pero no ahora, sino que más adelante, y no conmigo, por supuesto, sino que con otro especialista que maneje esto, que tiene que ver con ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con la familia? Después de generar todo un ciclo de trabajo en la familia, después de estar conectado absolutamente con la familia, después de todo lo que usted sabe lo que ocurre, volver al trabajo. Quiero que piensen lo siguiente, que es una situación delicada. Hoy día, en cuarentena, particularmente acá en la región de Antofagasta, vamos para la 4ª, si no me equivoco, han extendido de nuevo. Hay gente que ya está marcando el calendario. ¿Y por qué está marcando el calendario? Porque quiere saber cuándo es viernes y cuándo es sábado, porque los días empiezan a aparecer rutina. Y es una situación que para mí es bueno, el ejercicio de marcar para decir, ¿sabes qué yo tengo que hacer? Porque hay que ir recuperando poco a poco eso que yo hacía antes de. ¿Qué significa lo que yo hacía antes de? Es decir, si hoy día yo me pongo a marcar y me doy cuenta que todos los días son iguales, bueno, si ya sé que en un par de meses más voy a volver, empezar a marcar cuándo es viernes, cuándo es sábado, y lo mismo que hacíamos en algún momento, que lo hacían nuestros padres en algún momento, que nos preparaban después de las vacaciones, nos preparaban con una semana de anticipación para despertarnos más temprano, para volver al horario de almuerzo, para ir recuperando esto que era para nosotros habitual. Pero no va a ser un proceso fácil, eso lo tengo claro. Así como tengo claro, lo que puedo transmitir con ustedes es que el teletrabajo se va a quedar con nosotros, y lo más probable es que esto significa un cambio de paradigma a nivel social. Yo creo que no hay revolución más grande de la última revolución industrial que no sea esta. Marian quería compartir algo. Gracias, Milenko, por justamente esos consejos que vamos a tener que empezar a poner en práctica muchos, la verdad. Marian Castro, no sé si está a compartir algo recién. Sí, algo. Ahí está. Ari. Aquí estoy. Ya, yo quería compartir algo. Lo que pasa es que yo soy matrona de profesión. Ah, espérame. Sí, estoy en pijama, que estoy en mi canso. Ya.
No, si no las van a ver a ustedes. Ya. Entonces, lo primero que me hicieron, yo trabajo con la Seremi, y fue el tema de, ya que aquí nos podemos desahogar un poquito, fue el tema del teletrabajo. En el teletrabajo, yo me empecé, y lo vi con mi mamá también en el teletrabajo, de que ella es profesora, me vi un poco estresada en un principio, porque los tiempos no estaban siendo, como decía ahí, no estaban siendo correspondidos. No me estaba dando tiempo para mí, sino que para el trabajo, y el único momento a veces me saltaba comida o algo así. Y con el tiempo, hablando con un amigo, que me hice como una red, con un amigo en verdad, y es que... Ya, fue que él me empezó a ayudar con el tema de espérame, de, ¿cómo se llama? Sí, ese. Eh, ya voy a volver a la idea, me concentro un poquito. De hacer mis tiempos, de descansar igual, porque siempre respeté sí mis horas de trabajo. Después pues yo trabajo 7x7, entonces tuve mi descanso. Y después me hicieron volver, entonces como que volví a la realidad, en verdad. Entonces la adaptación es súper importante, pero también tener como un apoyo. Aparte yo de por sí, no sé si se puede decir acá, pero sufro de alguna parte psicológica, y una enfermedad psicológica que me hace estar más propensa a que en estos momentos de confinamiento y todo, que también me haya afectado obviamente, tanto en la vida personal. Pero sí sabía llevar mis tiempos. Por ejemplo, obviamente cuando voy a comer, yo me hago mi hora de comida, un ejemplo, a la hora de almuerzo. Y cuando termina mi hora de trabajo, yo trato de respetar, obviamente, que a las 9, por ejemplo, yo trabajo mi hora de trabajo, termino mi hora de trabajo, es estar hasta las 9 y todas esas cosas en el trabajo, quedarme hasta las 9 y después ya no seguir más el trabajo, para poder dormir y quedar tranquila para el otro día volver a trabajar y eso. Yo sé que igual es como complicado, pero es tratar de uno hacerse sus tiempos también. Bueno, ahí también tengo con un amigo que no tengo como apoyo mucho psicológico, pero sí un amigo que me ayuda un poquito en esa parte, como para poder desahogarme después del teletrabajo y todo, porque igual cansa. Mi cargo tiene que ver con notificación de casos de COVID. Entonces, igual de repente pasan muchas cosas, ve uno muchos casos y te afectan igual un poco psicológicamente en algún grado, si es que uno es propenso sobre todo en la parte psicológica. Entonces, lo que yo quería compartir es que igual esto sirve un poco para que muchas y muchos empecemos a como adaptarnos un poco a este sistema, pero sí respetando nuestros tiempos, y también, como decía, y haciendo, no, quizás no a lo mejor ejercicio así de fuerza ni nada de eso, pero sí estarse moviendo o estar distrayéndose igual un rato dentro de todo, para que no sea tan fuerte la carga. Eso quería compartir. Súper. Súper. Mira, Milenko recién nos compartía una reflexión, una asistente en forma escrita decía que los horarios debieran ser, ahora debieran ser más flexibles, porque hay miles de cosas de las cuales principalmente las mujeres aún deben hacerse cargo en forma exclusiva en el hogar por diversas circunstancias. Quizás ahí pudiera haber algún un tips que nos ayude Sí, por dos supuesto. lados, tanto para transmitir de repente a nuestra jefatura, sabes que estamos como al límite, necesitamos no sé, necesitamos bajar la carga, necesitamos reorganizarnos, no sé, y también al mismo tiempo esa conversación interna que deben haber en las familias de la distribución
de la carga que significa estar en la casa todas las 24 horas, trabajar, con lo que tú conversabas recién. Entonces, tal vez por ahí reforzar algunos tips, porque además tuvimos problemas de internet en algunos ratos, entonces hubo una parte que algunos decían que por favor la repitiera, y era justamente en esa parte. Ok. Bueno, gracias. Yo creo que tal como decía Mariana anteriormente, yo creo que es esencial mantener un horario y tratar de respetarlo. Y si las redes de apoyo, como decía ella, que es ese espacio inclusive de ocio para poder conversar y desahogar, se hacen muy bien. Ahora, con respecto a lo que está ocurriendo particularmente en nuestra sociedad, lo que yo les puedo comentar es que yo creo que nos desnudó, pero absolutamente. Yo creo que las injusticias que habíamos, que, las injusticias que hemos tenido durante muchos años, pero que estaban invisibilizadas, o bien tratábamos de no reconocerlas, hoy día se vieron. El cansancio, el malestar, la incomodidad, la fricción dentro del hogar, por la responsabilidad particularmente de las mujeres, de cumplir con no solamente 3 roles, ya se sabe los roles que cumplen, sino que además en este periodo se le ha aumentado la carga, no solamente la laboral, sino que también la familiar. Entonces, para mí es esencial la comunicación dentro de la familia. Cuando hablo de la comunicación, no solamente de la pareja, de papá, hablo de los hijos, sino que la familia completa. ¿En qué medida somos capaces de colaborarnos? Entender que ese es un acto de ser solidario con mi otro significativo. Mi otro significativo fundamental es la gente que está a mi lado, con la que estoy viviendo. Después tenemos otros significativos secundarios, que son las amistades, que son los tíos, que son los amigos. Pero el primer significativo, el otro significativo, es la familia con la que estoy viviendo. Para mí es esencial la comunicación, primero para demostrar las emociones, lo que estoy sintiendo, el agobio que tengo, entender al otro también lo que está sintiendo, cuidar los espacios, distribuir muy bien lo que se está haciendo dentro del hogar, pero fundamentalmente saber que si nos ayudamos, si expresamos y entendemos y nos ayudamos, va a ser mucho más fácil cuidar nuestra salud mental. Yo creo que por allá va. Sí, Dayana tenía una consulta, había levantado el icono de la manito para que pueda ahora comentarla. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es que tiene que ver con algunos tips que dio aquí Milenko respecto al tema de la higiene del sueño. Y básicamente mi pregunta va dirigida en cómo se cita algún criterio, tal vez clínico o psicológico, para poder detectar de alguna manera cuando uno tiene un trastorno del sueño, ya sea el insomnio o el exceso de cansancio y de sueño, o es básicamente una apreciación personal. Gracias, Dayana. Sí, efectivamente hay criterio para poder determinar la gravedad de la alteración. Existen criterios. Ahora, lo mejor es recurrir a un especialista, porque lo primero que va a hacer es hacer una anamnesis, a partir de eso va a establecer, a través de preguntas, qué tan alterado tienes tú el sueño, en este caso el descanso. Y cuando yo hablo de higiene del sueño es que se sabe que hay algunos factores que ayudan para tener una buena higiene del sueño. Y esos factores están, primero, saber que dormir es esencial. Y dormir en la noche es esencial si es que se puede. También se sabe que es un promedio entre 6 y 8 horas, que es lo regular, porque te genera una activación de serie de mecanismos internos a nivel hormonal que te permiten un bienestar físico luego al otro día. La mayoría de las personas que sufren insomnio o tienen mal dormir afectan la conducta, porque hay cierto tipo de hormonas que se liberan que al final terminan afectando la manera que tenemos de pensar, la manera que tenemos de sentir y nuestra conducta. Pero a tu pregunta directa, sí, hay criterios para determinar la gravedad del trastorno que puedes tener. Ahora, ese trastorno puede ser un síntoma, que es lo más probable, que es mucho más profundo. Ya, Una persona estresada, lo más probable es que tenga problemas con la higiene del sueño. Una persona ansiosa, también. Una persona depresiva, también. Una persona con crisis de angustia, también. Una persona con bipolaridad, también. Es decir, se ha establecido que el trastorno del sueño es común a distintos tipos de patologías. ya, bueno, algún último comentario que tiene que ver con este paso como de tener mucho sueño a tener insomnio, ¿es propio del aislamiento? Esos cambios Sí, sí. Hay una condición que es personal.
multibios, ¿Ya? casi todas esas. Pero mira cómo se Hay una Bien. condición que... Hay un micrófono ahí que está abierto que... Sí, eso les iba a pedir que si lo pueden silenciar. no No subió sé. hasta la carreta todavía. Estimada la persona que está hablando por teléfono, si puede silenciar su micrófono, por favor, porque no me da la opción a mí. Okay. ¿Y yo la tengo, Cuando Aixa? se le apareció No, a... No, tampoco. tampoco. No, se vuelve. Sí, Isabel y Alejandra, por favor, ¿pueden silenciar sus micrófonos? Bueno, voy a Vale. continuar porque me da la impresión que Sí, no por escucho. favor. Dayana, a tu pregunta, cada uno de nosotros responde de manera diferente. ¿Ah? Yo sí estaba terminando O sea, tú puedes responder tomando más tiempo para dormir del que comúnmente lo la tomas. comida. Pero ese ya es un indicador que algo está ocurriendo. Es decir, la verdad es que nosotros recurrimos mucho al historial de la persona. Si hay personas que por costumbre, por hábito, duermen 6 horas, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, en este periodo lo que puede ocurrir es que estén durmiendo hasta las 9 de la mañana, o bien puede que no estén durmiendo a las 12 de la noche, sino que de las 3 de la mañana hasta las 6. Entonces, ya se sabe entonces que ahí hay un trastorno, porque el hábito que tú tenías comúnmente los has visto alterados. La tranquilidad es, Dayana, que estos síntomas seguramente van a ser episódicos. Se están enfrentando hoy día, en este periodo que estamos de confinamiento, de pandemia, de inseguridad. Lo más probable, lo que hay que buscar es que no se quede en el tiempo, sino que se entienda que es transitorio. Cualquier alteración del sueño es bueno ya empezar a hacer hábitos, y por ejemplo en eso es no consumir bebida alcohólica en la noche, no consumir café, no hacer ejercicio en exceso en la noche, mantener una rutina de levantarse a la misma hora, no dormir siesta, en el sentido de ir manejando primero para tratar de regular tu propio higiene del sueño. Y si ya no es posible, generalmente la recomendación es recurrir a un especialista para que vea si hay alguna otra causa que está debajo de este trastorno del sueño. Ok, muchas gracias. Recién Iván nos conversaba y ahí tal vez algún consejo para él. Decía que él es profesor, hace clase, prepara sus clases, su jefatura constantemente le pide cosas, pero además los apoderados, a partir de inclusive los domingos, desde muy temprano empiezan a hacer consulta. Ahí, ¿cómo logramos esa comunicación efectiva, eso de que pueda ser bien entendido? Porque creo que es una de las grandes brechas que tenemos, que no sabemos, generalmente nos cuesta comunicarnos de forma presencial, mayor razón de manera virtual, Sí. para que la otra persona entienda, o también nosotros simplemente es válido dejar de responder el fin de semana y recién el lunes contestar. Por supuesto. Sabes tú que, gracias, y gracias para la persona que han preguntado, pero yo creo que un hábito muy saludable es, primero, manejar protocolos. En esto para mí es protocolo, así como de convivencia, lo mismo. ¿Sabes qué? Avisar a la jefatura, avisar a mis colegas, avisar a las redes sociales. Saben que para tema de trabajo yo estoy hasta el día de viernes, hasta las 6 de la tarde. Después de eso, yo no resuelvo, a no ser que sea una urgencia, y esa urgencia inclusive se puede conversar con la jefatura o con los colegas. Pero conozco en mi caso, en el área en que yo trabajo, bastantes personas que el fin de semana han optado por apagar su celular. Y para mí es sano. De hecho, yo lo recomendaría. Yo creo que es una buena recomendación avisar que se apaga el celular o se silencia el celular, solo queda para urgencia. Porque lo contrario, uno pierde la noción del tiempo, y perder la noción del tiempo significa entonces que no establecemos rutina. Nuestro cerebro, mira, nuestro cerebro lo que busca siempre es la claridad. Nuestro cerebro lo que busca es la certeza. Nuestro cerebro quiere saber qué es lo que ocurre. Y cuando estamos en este tipo de situaciones, la verdad es que tanto el bombardeo, es tanta la información, que nuestro cerebro se agota. Y no se agota solamente psicológicamente, se agota también emocionalmente. Y ese es un factor que desencadena una serie de trastornos y de síntomas que luego, que ya están, se va haciendo cada vez más difícil sacarlo. Por lo tanto, para mí es establecer límites. Yo creo que si hay alguna situación en la que necesitamos establecer límites, es en esta. ¿Cuáles son los límites que tengo con el otro, y cuáles son los límites que tiene el otro conmigo? Creo que es fundamental. No sé si hay alguna consulta más. A mí, Aixa, me gustaría hacer una consulta, más que nada plantear un tema. Bueno, Milenko nos comentaba que esto del teletrabajo se vino para quedar. Y en esa lógica siento yo que las organizaciones están
sumamente desafiadas a hacer porque hoy día está el teletrabajo, yo creo que para nadie es atractivo en las condiciones en las que estamos. Esto no es teletrabajo en el fondo. Porque el teletrabajo funciona y funciona súper bien cuando cuando los niños están en su espacio, están en el colegio, cuando toda la red alrededor de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras funciona. Hoy día eso no está funcionando, por lo tanto no son condiciones normales de trabajo ni de teletrabajo en el fondo. Entonces, cómo las organizaciones en el fondo están desafiadas a entender esta lógica, y tal vez porque muchas van a querer emprender programas especiales de teletrabajo y van a transitar, van a caminar de alguna forma a esta nueva modalidad de trabajo, cómo logran conciliar el trabajo, la vida familiar, laboral y personal de sus trabajadores en pos de la productividad, en el fondo, que viene siendo como el factor clave en todo esto, porque en general se da también, y como lo comentaba el profesor en el fondo, como este rol de la subordinación en el fondo, que uno tiene que estar como disponible 24/7, independiente de que tú trabajes de lunes a viernes, tenés que estar disponible por este rol como de subordinación, más en un escenario que hoy en día te dicen, tenés que cuidar la pega, porque en el fondo, o sea, date con una roca en los dientes que no te han echado de la pega. Entonces, es difícil hoy día, y las organizaciones están, yo creo que llamadas, tanto y organizaciones privadas como públicas, que se rigen por el Código del Trabajo y las otras que se rigen por el Estatuto Administrativo, a caminar y a transitar en este desafío que implica conciliar ambos mundos en el fondo. Sí, totalmente de acuerdo, Fabiola. Yo creo que el llamado ahí a las autoridades, a los directivos superiores, a las jefaturas directas, que esto lo tienen que entender. Esto, en pos de la productividad, tú no puedes arriesgar la salud mental de tu trabajador. Si la empresa no lo entiende, yo la experiencia que he tenido con algunas empresas es que entienden muy bien que el profesional, la persona, el ser humano, el individuo que está dentro de la empresa es lo importante, con todo, con su salud mental, su salud emocional, y no solamente como un factor más de productividad. Si eso no lo entiende la empresa, la verdad es que para mí es una lata enorme. Por lo tanto, yo creo que todos estamos llamados, Fabiola, a lo que tú comentas, llamados a establecer ciertos límites y a solicitar, a exigir, que no solamente tenemos que tener las condiciones, que cuando uno es trabajador con todo nuestro ser. Por lo tanto, eso significa considerar todos los aspectos del ser humano, no solamente para aumentar indicadores. Y eso es uno. Y lo otro, que por más que me pueda meter la pata de los caballos, tiene que ver mucho con la visión de estos directivos, de estos jefes, de estos empresarios. ¿Qué visión tienen respecto a lo que es el ser humano? Si la visión es corta, claramente eres un individuo que está para producir. Si la visión es larga, entiendes entonces que es un ser humano, que estamos conviviendo con el otro y que nos tenemos que preocupar. Lo que he visto que acá en Chile, para variar, las brechas se están ampliando más. Y esas brechas están significando que vamos a tener que lidiar con otro tipo de problemas en el futuro, que es a propósito de lo que no se ha hecho bien durante mucho tiempo. Para ir terminando, Milenko, Adriana nos conversaba y decía, lamentablemente ha sido muy mal entendido el teletrabajo por parte de los empleadores, muy de la línea de lo que tú decías. Al final del día hay más carga laboral, es un bombardeo, fuera de horario, fines de semana, y existe un temor por parte de los trabajadores de poner límites porque temen por su estabilidad laboral. O sea, y ahí han aumentado las licencias médicas para el estrés laboral. Entonces, la consulta es, ¿cómo somos capaces de detectar nosotros esos ambientes patosintónicos? Porque justamente por el temor de quedarme sin trabajo, por la necesidad de validar mi puesto, validar lo que yo estoy haciendo, les sigo a la mena a la jefatura y me quedo hasta tantas horas de la tarde, o contesto el correo a las 9 de la noche, o el sábado igual contesto un correo que me llegó fuera del horario. ¿Cómo somos capaces? Porque muchas veces no tenemos esa conciencia, esa madurez que uno cree tenerla, y no somos capaces de detectar precisamente esos ambientes patosintónicos que te decía. Sí. Sí, la verdad es que es complejo, ¿eh? Es complejo no solamente responderlo, sino que es complejo porque forma parte de un análisis que habla de que en muchas ocasiones la realidad es súper perversa. O te enfermas, o comes, o te deja que te exploten. Porque el temor está presente. Y eso son sociedades que tienen que avanzar a IXA, y comparto y entiendo, pero para mí es un tema
muy, muy largo de cuando se empieza a jugar con la vida de las personas. Hay mucho profesional que seguramente va a querer responder o va a tener que responder a las 7 de la mañana un día domingo, porque sabe que si no pone en riesgo su trabajo. Y si pone en riesgo su trabajo, pone en riesgo su economía, y si pone en riesgo su economía, pone en riesgo su salud, y una cascada de cosas. Y por eso que la crítica va, sabiendo que hay cosas que se han hecho bien a nivel social, pero la crítica va justamente porque aquí es cuando se demuestra lo perverso del sistema. Entiendo que hay mucha gente que sale sabiendo que se está arriesgando a contagiarse, a enfermarse, pero quiere comer. Y eso es lo incómodo. Así que nada, yo ahí tratar de tener las mejores herramientas para saber lo que está ocurriendo nomás, porque el tema es fuerte. Y yo creo que esta es una deuda, Isaac, que para mí está pendiente. Es una deuda súper pendiente. No hay mayor esclavitud que decirle a la persona que elija entre comer, entre enfermarse, entre perder el trabajo. Yo creo que eso no, eso es perverso, desde mi punto de vista. Y para finalizar, recién hablaban cómo aumentar el disfrute, cómo nosotros detectamos, adaptamos nuestras capacidades de disfrute, porque claro, a lo mejor antes era salir el día viernes, uno se decía ya, el jueves chico, decían algunos, o sea, el jueves, no sé. Entonces, claro, uno hacía esos cortes, iba, no sé, 2 veces, 3 veces a la semana al gimnasio, una vez tal vez, Sí. se juntaba con las amigas, con los amigos. Habían algunas actividades de disfrute que ahora quedaron relegadas. Entonces al principio, claro, había como un boom, todos subían fotos en las redes sociales por Meet, por Zoom, qué sé yo, con los amigos, pero eso ha ido como decantando. ¿Cómo adaptar esa escala de disfrute o resignificar esa escala de disfrute? Porque antes uno lo que más quería era, oh, qué rico que llegue la noche para sentir el calorcito de mi bebé, acostada, mirando los dibujos animados, y ahora es como ya, ¿no? No sé, pero ¿cómo lo hacemos? Inclusive para los mismos niños, porque los niños yo creo que ya están chatos así de tener a las mamás al lado o a los papás todo el día Sí, también. po. No nos echan de menos, po. Tiempo para echarnos de menos, pues entonces ahora que estamos Claro, molestando, estamos ahí, po. Mira, ¿sabéis claro, qué? hasta las mascotas. Te voy a comentar, les voy a comentar algo a todos en realidad. Yo me imagino que ustedes conocen mejor que yo los niños ratas, que le llaman. ¿Saben tú que estos chicos están mejor adaptados para lo que está ocurriendo que nosotros? Para ellos no hay ningún problema. Esto para ellos es su vida. Por lo tanto, ya está. Y yo dije, bueno, ok. A propósito de disfrute, ¿sabes por qué fue el ejercicio físico? Porque genera endorfina y dopamina. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, que es cuando se genera oxitocina, que se le llama la hormona del amor, del placer. Ríete, besa, haz cariño, disfruta, ríete de ti mismo, juega, baila, conéctate ya, fiesta de disfraces a distancia, todo lo que te haga generar oxitocina. La oxitocina como hormona es fabulosa, te permite, te da estabilidad, pero además te genera una sensación de placer pero absoluto, ¿no? Que yo creo que hay que recurrir a eso. Los otros espacios los tenemos cerrados, pero recuerden siempre que el espacio fundamental es el espacio que tenemos en nuestro cerebro. Muchas veces las circunstancias no importan mucho si estamos bien de arriba. No sé, Olga María se conectó, si está ahí para que ya empezamos a despedir. Veo que no hay más consultas, la gente ha dado las gracias. Les reitero que nos dejen sus correos para las evidencias y pueden prender sus cámaras también para tomar la fotografía de rigor, porque es importante dejar evidencia de estas actividades. Solo me uno para agradecer a Milenko, lamentablemente me uní recién, hace un poco ratito atrás, pero creo que era sumamente importante la participación tuya, Milenko, de que nos pudieras orientar a todos en esta temática que era de interés, que fue demandada en los anteriores ciclos, y creo que es necesario de abordar en las circunstancias que estamos viendo hoy día, y para eso estamos como universidad, como seguimos contribuyendo, sobre todo a nuestros egresados, sobre todo a nuestros hijos formados, digamos. Y muchas gracias a todos por la participación, nos da mucho gusto la alta convocatoria, y nuevamente el agradecimiento a Milenko del Valle por su generosidad de transmitirnos todo estos tips, esta información, este conocimiento que es tan valioso en estas instancias. No, gracias Jorge, gracias a todos, todas. Fantástica la conexión, sigamos nomás. Ahí estamos. Hay que seguir. Yo creo que ese es el eslogan. Así que no, gracias a
ustedes por todo. Así que es un bonito espacio, muy tranquilo. Así que les agradecemos. Voy a tomar la última foto. Aquí puedan prender las cámaras, los que quieran, los que no, no importa, súper comprensible. Pero, Gracias a ustedes. así que, y desde ya los dejamos invitados para las futuras Muchas actividades. gracias. Feliz de la Gracias foto. por todo sirve. Y bueno, Y muchas es un gracias, que estén muy bien. gracias a ustedes. Excelente actividad estén bien y todos. iniciativa también. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias a Chao, todos. chao. Muchas gracias. Aiza, Chao. Gracias a ustedes. Invitados para el siguiente ciclo. Sí, ahí les vamos a estar mandando sus correos electrónicos las próximas actividades que tenemos. Aiza, Sí, también aprovechar de comentarles que nos pueden encontrar en las redes sociales y en LinkedIn, donde estamos publicando permanentemente las actividades que estamos haciendo. sí. Invitamos a nuestras redes sociales que estaban en el food del correo electrónico que les llegó. Gracias, que estén bien. Nos vemos entonces. Esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Milenko, Milen. no te vayas. Te vayas, Milenko. Ah, ¿me quedo? Sí. Un minuto. Ok.